amigas y amigos de La Encuesta es lo mío. Yo soy Ana Laura Arroyo y en este episodio tenemos algo muy especial, ya que queremos platicar y darles un resumen de lo que ha sido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Haremos un análisis de sus logros, su imagen y de los temas pendientes que deja para la próxima administración. Nos acompaña un amigo y estratega político, el licenciado Ricardo Mazutier. Es licenciado en Comunicación por el Tecnológico de Monterrey. También es miembro del Observatorio Ciudadano y ha sido asesor gubernamental para GAI-Tech, así como ha estado en Grupo Milenio y también en Radio Fórmula. Analista político muy experimentado y que nos va a platicar un poco de qué ha sido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en estos 6 años que llevamos ya de su mandato. Está a punto de dejar la presidencia y pues qué nos espera también con la presidencia de la primera mujer, Claudia, la doctora Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí. Hola, Ana, ¿cómo estás? Gusto en verte. Estoy muy contenta de tenerte aquí, Ricardo, más porque pues tú eres experto en comunicación, además eres un gran amigo nuestro y pues vamos a platicar de algo que es importantísimo. Claro, con gusto, con mucho gusto. Para todas y todos, que es qué ha sido la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en estos 6 años. Y para empezar, ¿cómo podríamos describir al presidente? Platícanos. Mira, el presidente Andrés Manuel López Obrador y fundador de Morena, hay que decirlo de esta manera, ha transitado estos 6 años, pero haciendo un cambio de régimen político, cosa que no se veía desde décadas y décadas y décadas. ¿Y en qué traducimos o en qué podemos decir que es este cambio de régimen? Temas tan importantes como lo acabas de decir, la salud, la seguridad, la administración pública, que podemos estar o no de acuerdo, pero tú acabas de hacer una medición mediante tu casa encuestadora, y la verdad es que los números que salen reafirman lo que vamos a comentar aquí. Claro. ¿Y a qué me refiero con eso? Número 1, la aprobación del presidente. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, porque entonces, depende con quién hables, te van a decir, no, eso no es verdad, estás mintiendo. No pueden ser esos números de la aprobación. Pero yo lo que siempre digo es, ¿cuándo se ha volteado a ver a ese México que nunca se le tomó en cuenta? Claro. Normalmente, la política y el gobierno era un tema de élites, era un tema donde pues, decidían unos cuantos, sin tomar en cuenta al pueblo de México. Claro. Y para muchos eso es decir, bueno, ¿quién o qué es el pueblo de México? Es quizás hasta intangible para mucha gente. Sí. Yo te podría decir, ve los resultados de la reciente elección. Casi 36 millones de votos avalan esta gestión. Claro. Y entonces nos encontramos con temas de que, bueno, es que están destruyendo el poder judicial, es que los órganos autónomos, pero en honor a la verdad, en todas las campañas de Morena, desde el nivel municipal hasta nivel presidencia, senadores, diputados locales, presidentes municipales, siempre se ocupó de informar a la gente. ¿Para qué queremos llegar al poder? Pues para hacer estas reformas estructurales, para modificar el poder judicial. Entonces, ese fue el voto de calidad que dio el pueblo de México. Nos guste o no nos guste, eso se llama democracia. Claro. Nos guste o no nos guste, porque en una democracia las mayorías son quienes deciden. Claro. Y desde el 2018 que ganó el presidente la presidencia, exactamente, se ha refrendado esta confianza y esta preferencia que ha tenido el electorado por esta gestión. Ahora, yo quisiera mencionar, 6 años son poco o mucho, depende. ¿Cuántas décadas teníamos bajo el mismo régimen político y económico? Sí. Entonces, tratar de compactar una serie de cambios en 6 años es poco. Claro. Por eso se habla de la construcción de un segundo piso de la cuarta transformación. Ok. Que ha habido materias y asignaturas pendientes, por supuesto, no hay que tener miedo para decirlo. Claro, sí. Porque es demasiado el cambio que se quiere hacer, que se quiere lograr. No, y bueno, somos un país enorme y venimos con muchos años de rezago en algunas cosas. Exactamente. Y en otras, y bueno, pues sí, 6 años puede ser poco para generar una transformación todavía más de la que ya se generó, porque sí ha habido cambios. Yo entiendo que hay expectativa de cierto sector ciudadano, pero tampoco se trata de llegar con una varita mágica y cambiar de un día para otro todo. Ojalá fuese posible, viviríamos en otro país. Claro. Pero
tratar de convencer primero a la gente que tiene que venir un cambio de régimen, después implementarlo y después ver y medir resultados. Como siempre digo, bueno, mínimo ya estamos viendo un cambio. Mínimo no es como en otras ocasiones o en otros gobiernos que se nos decía algo en la campaña y ya en la gestión de gobierno se hacía justamente lo opuesto. Sí. Eso no ha pasado hasta el momento. Se ha dicho, viene una reforma del Poder Judicial y se ha hecho. ¿Que gustó? Pues a un segmento no le gustó, evidentemente. Pero de eso se trata también la gestión y la política. Hay que tratar y tener la apertura de poder entender cuáles son estos cambios que se están proponiendo. Claro. Tampoco es de que, bueno, va a quedar en manos de un solo partido político y del gobierno de la justicia en México. No, creo que todos hemos tenido experiencias con nuestro sistema judicial. ¿Cuánto se tarda una demanda en resolver? Sí, mucho tiempo. ¿Cuánto, y hay que decirlo, y la impunidad también, cuánto dinero hay que meterle a un proceso judicial? Sí. Desde las copias hasta miles de cosas que todos lo sabemos en el día a día. Claro. Entonces, evidentemente, cuando llegas y mueves un sistema de esta manera y lo mueves desde la base, pues va a haber a muchos que no les va a gustar. Claro. Oye, Ricardo, me importan dos cosas de lo que nos empezaste a platicar ahorita. Sí. La primera es que la aprobación que dices, nosotros levantamos una encuesta, esta encuesta es muy reciente, esta semana, y justamente queremos, al fin, los pocos días que le queda al presidente Andrés Manuel López Obrador de su mandato, quisimos saber cómo cierra, y bueno, en nuestra encuesta tiene el 77% de aprobación. Es enorme, y es inédito en los últimos 5 presidentes para atrás. Son números nunca antes vistos. Nunca antes visto de aprobación, cómo cierra un presidente su mandato. Estábamos recordando aquí en la oficina que, por ejemplo, el presidente Enrique Peña Nieto terminó con 1.9 de calificación aprobatoria, o sea, demasiado poco. Claro. Podría decir que hasta lamentable. Y esto que tú decías, en tu encuesta el presidente sale muy bien evaluado, es el primer punto que quiero tocar. Estamos hablando casi de 8 mexicanos, solamente 2 no lo aprueban, eso es inédito. Y la otra es que hablaste de la comunicación del presidente y que él estableció una nueva forma de comunicación. Pues de comunicarse con el pueblo, con la gente, con los mexicanos, y que esto le dio muy buenos rendimientos, ¿no? Porque en el análisis de la encuesta que levantamos podemos ver que gran parte de la buena imagen, que los invito a verla a nuestra página de internet y en nuestras redes sociales, gran parte de esta aprobación que tienes, porque la gente dice que el presidente comunica muy bien, que comunica a la gente. Y lo primero que yo te puedo decir es, ¿qué piensas de las mañaneras? O sea, 6 años, todos los días, escuchamos en la mañana al presidente hablar de 2 a 3 horas con la gente. Cuéntame, hablando de, me encanta que tú eres especialista en comunicación, sí, porque justamente de eso quiero hablar, de la comunicación y la estrategia que ha tenido el presidente para posicionarse a él y al movimiento. ¿Qué piensas tú de las mañaneras, Ricardo? Mira, primero que es un gran instrumento de comunicación hacia la gente, hacia el pueblo e incluso hacia los mismos medios de comunicación. Segundo, bueno, pues también hay que decirlo, es un medio de propaganda político-electoral. También basado en los planes de gobierno y en las ejecuciones de estos que se han hecho. Entonces, de alguna forma las mañaneras han servido para dar la otra visión que se tiene del gobierno, no nada más la parte editorial de los medios de comunicación. Algo que es muy destacable de esta administración es que a nadie se le ha censurado, absolutamente a nadie. Y todos hemos sido testigos de cómo todos los medios pueden decir lo que quieran, pueden criticar como quieran. Ya no diga las redes sociales, que también se desbordan de repente. Pero a lo que voy es, estas mañaneras han servido para informar de los avances que ha tenido la administración pública en diferentes sectores del país. A grandes rasgos, eso es lo que te comento. Y mira, te lo pregunto porque cuando preguntamos en nuestra encuesta cómo percibe la comunicación del presidente con la ciudadanía, bueno, estamos hablando de casi un 70% que nos dice bien y muy bien. Qué importante es eso, ¿no? O sea, la gente, en su mayoría, sentimos que el presidente sí nos hizo caso, sí nos habló, sí estaba pendiente. Está cumpliendo con comunicar. Exactamente. Con comunicar. ¿Cómo se comunicaba antes? Pues mediante, ahora sí que comunicados de prensa o lo que sacaba los medios de comunicación, boletines de prensa. Aquí yo creo que lo valioso es que es una comunicación directa, que lo dice el titular del Ejecutivo al pueblo de México. Es como si tuviéramos un informe diario de actividades. Claro.
¿Crees que él estableció con esto una nueva forma de hacer política Ya en teníamos, esa materia? ya teníamos antecedente de ello cuando él fue jefe de gobierno, allá por el año 2000, que también daba sus conferencias igual a las 6 de la mañana, me parece a las 7 de la mañana, en el Palacio del Ayuntamiento. Sí. Entonces, no fue nada novedoso que cuando se llegara a la presidencia de México se implementara ese sistema que ahora se le llamó las mañaneras. Claro. ¿Por qué? Y como se sabe, pues están los gabinetes de seguridad, después se implementó ahora los martes de la salud, por ejemplo, para ir informando lo que se iba haciendo respecto a las políticas gubernamentales. En esos rubros. Okay. Exactamente. Ok. Oye, ¿cuáles podríamos decir, Ricardo, cuáles tú crees que fueron las características distintivas más importantes de su sexenio? Como te decía al principio, primero el cambio de régimen. Segundo, una forma diferente de manejar la administración pública. Vuelvo a lo mismo, puede gustarnos o no gustarnos, pero al final es un cambio y al final es algo que necesitaba México como país, como sociedad, como nación. Entonces, el cambio de formas, la manera de abordar la problemática del país, los temas que ya entraremos, supongo ahorita, de seguridad y salud, que son torales para esta administración, porque también se vale decir, todavía hay pendientes, y vuelvo a lo mismo, eso se relaciona con ese periodo de los 6 años que decíamos, ¿son o no son suficientes? Ajá. Claro. Entonces, yo creo que ese fue el primer gran cambio, y de ahí que se habla hoy del segundo piso de la cuarta transformación, porque hace falta más. Ok. ¿Tú crees, hablando ahorita de los temas vamos a hablar de los temas donde la ciudadanía está conforme con la gestión del presidente, pero ahorita vamos a hablar de los temas donde puede ser que quedan pendientes? Que hablamos hablar de salud y de seguridad, ¿no? En nuestra encuesta, donde la gente lo evalúa más bajo es en el tema de seguridad. ¿Y qué nos puedes decir de esto? O sea, ¿qué fue lo que ves que se hizo con el tema de seguridad en este sexenio? ¿Y qué es lo que queda pendiente? Y creo que pues le va a quedar pendiente a la doctora Claudia Sheinbaum en su mandato. Mira, el tema de seguridad, yo creo que para poder entenderlo debemos entender el tipo de delito que hay a nivel nacional. Muchos delitos pertenecen al fuero federal, pero también una gran mayoría son los estados los que tienen que atender la estrategia de seguridad. Okay. Pero en materia de percepción, ¿qué es lo que percibe la gente? Pues que no está siendo suficiente el tema de seguridad. Por eso ahora, con el nuevo gobierno que viene, con la doctora Claudia Sheinbaum, lo que se piensa hacer es tratar de tener esa comunicación a nivel estatal y a nivel municipal para poder entonces atender las causas. Si te fijas, en la campaña de la doctora hubo estas mesas por la transformación, los diálogos por la transformación, donde se invitaban a expertos en las materias, a la sociedad civil, a académicos, para debatir la problemática en estos grandes temas. De tal forma que las propuestas nacen de esas mesas, no son ninguna ocurrencia. Okay. Entonces, ¿qué es lo más valioso que se destaca en materia de seguridad? Lograr la pacificación del país. ¿Cómo? Atendiendo las causas. A lo mejor no nos dice mucho eso, pero también, ¿quién nos ha hablado últimamente de pacificación? Nadie. Siempre se habla de ir y combatir al crimen organizado, de aplicar la fuerza pública para combatir el delito, pero entonces atacar o ir sobre las causas es justamente buscar esa pacificación del país. Yo creo que este cambio de modelo resulta en un cambio de paradigma también en el sistema de seguridad nacional. Oye, Ricardo, pero a ver, entiendo todo lo que me dices, pero también como mexicanos vemos que en los últimos días del presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en Sinaloa, la gente lleva 5 días o más. Claro. Pasaron sin salir de su casa, ¿no? Por un tema de que el crimen organizado estaba en las calles. Eso, como mexicanos, también nos entrega un mensaje de que ese es un tema súper pendiente, ¿no? Claro, y es un gran pendiente que, por eso vuelvo a lo mismo. Si empezamos a atender las causas, pues también va a haber que buscar estrategias para tratar de inhibir esos actos delincuenciales. Claro. Desgraciadamente ahorita pues nos encontramos ya en el cambio de gobierno en los últimos días de esta administración, ¿no? En la transición. Claro. Entonces,
lo que siempre pasa, ¿no? Pues los que ya salen y ya no sé si puedan o quieran hacer gran cosa, y los que llegan todavía no llegan. Sí. Entonces, es esa parte que no es justificante, ¿eh? Sí. Aclaro, no es ningún tipo de justificante, pero es esa parte como de esa transición, como bien lo llamas, de que es un gran pendiente. Claro que es un gran pendiente y que hay que atenderlo de inmediato, pero por supuesto, porque Es urgente. también la sociedad no puede vivir bajo el yugo del crimen organizado. Claro. Por ahí siempre escucho que decían, bueno, es que siempre ha pasado eso, siempre entre los grupos delincuenciales se atacan, se matan entre ellos. Sí, estoy de acuerdo, pero también es importante crear esa percepción de seguridad ante la ciudadanía, como atendiendo a las causas, Claro. como yendo a la raíz del delito. Claro. ¿Tú crees, Ricardo, que entendemos que este es un tema súper pendiente de la administración del presidente? Digamos que creo que es el único tema en el que el presidente no tiene las mejores calificaciones por parte de los mexicanos. Sin embargo, este tema, y me gustaría que nos platicaras, no le afecta a la calificación con la aprobación enorme que tiene el presidente. ¿Por qué se da este fenómeno, Ricardo? Yo creo que inciden dos cosas. Número uno, la comunicación que sigue teniendo con la ciudadanía a través de este instrumento, como decíamos, de las mañaneras, y porque yo detecto que hay una esperanza en la ciudadanía de que se van a atender estas causas en materia de seguridad. Okay. Entonces, y es una cuestión inherente al ser humano. Cuando tú tienes una esperanza en algo, le das, como decimos, el beneficio de la duda, ¿no? Dices, bueno, por lo menos hay un plan a ejecutar. Claro. No son ocurrencias, no es como ya pasó en años anteriores, no es con la fuerza pública y declararle una guerra al crimen organizado, porque además, vamos a ser francos, el crimen organizado supera en recursos y en muchas otras cosas, en muchos lugares a la fuerza pública. Sí. Entonces, como estrategia, no puedes llegar y entrar a una guerra sabiendo que la vas a perder. Claro. ¿Me explicó? De ahí vuelvo a lo mismo. Por eso estas mesas que se hicieron con expertos en el tema de seguridad. ¿Crees que el gobierno entrante está consciente y claro de que ese es el tema importante a tratar? Absolutamente, absolutamente, porque, repito, esto es algo que viene de muchas mesas de análisis y de estudio. Claro. No, sí, lo están viendo, lo sabemos, ¿no? Exactamente, ¿no? No lo puedes ocultar. Sí, claro. Okay. Y de verdad, yo creo que el gran concepto de buscar la pacificación, y si se logra hacer realidad, creo que ese sí puede ser el siguiente paso para que logremos esa tan ansiada seguridad en nuestro país, en la sociedad. Claro. Bueno, nos surge a todos y todas, ¿no? Claro. Oye, Ricardo, otra cosa de la que quiero hablar que son los aciertos del presidente. Así es. Tú hace rato al principio nos platicabas, pues es que el presidente está gobernando también para gente que en muchos años y sexenios no fue vista. Exacto. ¿No? Hablemos esto, incluso en muchos eslogan que ha usado Morena y el presidente en su comunicación es como primero los pobres, y hablemos de los programas sociales del presidente. Fíjate que eso es bien interesante porque por primera vez el apoyo en programas sociales está llegando de manera directa a la sociedad en los estados del país, cosa que nunca antes había sucedido. Eso responde en gran medida a los resultados de la encuesta que realizaste, porque entonces, si la sociedad, si el ciudadano se siente realmente atendido y apoyado por su gobierno, pues ni modo que no respaldes a ese gobierno. Claro. Y tú me dirás, bueno, ¿y cómo se mide eso? Veamos los resultados de la reciente elección. Sí, qué bárbaro. O sea, yo pues escuché de todo, ¿no? Desde que si se compró la elección, que si... A ver, no hay dinero que alcance para comprar tal cantidad de votos. Sí, es 36 millones de votos. Pues, más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, más 30. Segundo, ¿por qué se dio ese fenómeno? Porque la gente está reafirmando el apoyo a esta administración. Está votando por una continuidad en el mismo tipo de políticas. Claro. Si no estuviera la gente, la mayoría, el pueblo de México, de acuerdo con esta administración, es tan simple que los resultados electorales hubiesen sido otros. Sí.
Y yo te voy a decir una cosa, Ricardo, que la verdad es que nuestra obligación como encuestadores es ser imparciales. Exactamente. Y también fuimos muy cuestionados porque siempre nosotros desde un año antes de la campaña presidencial estábamos midiendo los precandidatos y precandidatas y siempre los precandidatos de Morena siempre salían muy por encima de los candidatos de la oposición, siempre. Claro. Y de hecho en nuestras mediciones, ustedes pueden ver los históricos, la doctora Claudia Sheinbaum siempre estuvo con muchos puntos por encima de Xóchitl Gálvez, que era la segunda en las encuestas, ¿no? Mira, si me permites hacer un paréntesis ahí. Ahí se refrena lo que tú me estás diciendo. O sea, realmente, para los sectores de México que no podemos comprender por qué Morena es tan votado, es que hay una base muy amplia de los mexicanos que muchas veces la gente de clase media y media alta no conoce, que sí están eligiendo esta administración del presidente. Mira, todo tiene que ver con la representación de nuestros políticos. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué Morena representa al pueblo de México? Número uno, porque se hizo un trabajo territorial exhaustivo, porque se habla con la gente, se le explican las propuestas. El segmento al cual tú te refieres, que realmente llega hasta la intransigencia, si te fijas es un segmento que no tiene propuesta, nada más se está quejando. Oye, esto no funciona, está bien, ¿cuál es tu propuesta? Pero ese segmento está representado por los políticos de la oposición, porque tampoco tienen propuesta. Dime, de veras, si hagamos un ejercicio serio, ¿cuándo has escuchado a un político de la oposición decir, esto está mal, pero propongo esto? No, únicamente lo único que te dicen, está mal, está mal, está mal, hay corrupción, no hay medicamentos, no. Ajá, ¿qué hacemos? ¿Qué proponemos? Y tocaste un tema importantísimo en este sexenio y yo te lo quiero preguntar directo. ¿Qué pasó con la oposición en este sexenio? ¿Qué viste tú? ¿Hubo oposición? ¿Qué pasó? Está borrada. Vuelvo a lo mismo. No tienen propuestas para el pueblo de México. No hacen trabajo territorial. No recorren las calles. No tocan casas. No hacen asambleas. Es un modelo de representación basado en medios de comunicación. ¿Me explico? Pero ¿qué pasa cuando vas y tocas la puerta del vecino y escuchas la problemática que tiene? ¿Y qué te informa el vecino? Oye, aquí a la vuelta hay un problema de seguridad porque hay una tienda de narcomenudeo. ¿Me explicó? Claro. No es lo mismo verlo en una estadística, en un papel, en un estudio, a salir y palpar los problemas en la calle con los vecinos. Eso es lo que tiene que empezar a hacer la oposición, y yo diría, para entender a este México, que por décadas lo olvidaron, por décadas no existió, simplemente se pensó en que yo creo que es lo que necesita ese segmento. Pero en el momento en que tú vas y conoces, en ese momento puedes entonces establecer propuestas. Ah, mira, aquí está haciendo falta esto, entonces yo creo que podemos ayudar de esta manera. Claro. ¿Me explicó? Esa sensibilidad que solamente te la va a dar el pueblo de México, la gente. Tú lo debes de saber cuando platicas con gente que te provee ciertos servicios, con gente del transporte que te dice, oiga, aquí está pasando esto, oiga, aquí esto otro. Pues te das una idea. ¿Me explicó? Claro. Si tú no conoces eso, ¿qué vas a proponer? Sí, claro. Hay muchas cosas que le duelen a la sociedad mexicana, muchísimas. Y hace falta oídos de gente que esté en el poder para poder hacer esos cambios. Si tú me preguntases, esa es la base del éxito de Morena. Morena sigue hasta la fecha haciendo trabajo territorial. A la fecha sigue haciendo trabajo territorial. Es más, ya pasó la elección y ahora están en asambleas informativas en las diferentes colonias. Aquí en la ciudad, bueno, hay por todos lados, en los estados también. ¿Por qué? Porque se ha tomado la decisión de no dejar de hablar con el pueblo de México. ¿Para qué? Para estar atendiendo esas causas que le duelen a la sociedad. Claro. Mientras la oposición cómodamente está en los medios de comunicación, está en las cámaras, está en el Senado, diciendo o creyendo saber qué es lo que necesita el pueblo de México. Por eso no votan por ellos. Claro. Vamos a decir las cosas como son. No, y otra cosa de las que vemos en la encuesta que te platico es no solamente la aprobación del presidente es muy alto, sino con este trabajo de comunicación que todos los días hizo el presidente durante 6 años, también la gente siente una conexión, que eso también es otra cosa, una conexión muy grande de estas figuras, no solo del presidente, también de muchas figuras de Morena, con la gente, que es lo que tú nos estás diciendo, o sea, no es el medio, sino también sienten conexión. No es lo mismo escucharlo, por ejemplo, en la mañanera, que decir, lo escucho, pero también alguien vino, tocó a mi puerta y me informó.
Claro. Esa es la cosa. Entonces... Y yo lo veo en los datos porque, por ejemplo, preguntamos qué tan de acuerdo está con esta frase. Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente que ha tenido México y el 47% de la gente nos dice que mucho. Muy de acuerdo con esta frase. O sea, es lo que piensa la gente. Casi Claro. un 50% de los entrevistados nos dice, sí, ha sido el mejor presidente que ha tenido México. Sí, sí, sí. Es muy alto. Yo a eso le agregaría que la historia es quien nos lo va a decir. Ok. En algunos años. ¿Qué piensas, hablando, me voy a salir un poquito del tema, sí, pero ahorita tú mencionaste mucho la reforma judicial, que yo creo que últimamente es lo que más vimos en medios, que generó muchísima polémica. ¿Qué crees que pase con esta reforma judicial para la gente que tiene este miedo de decir, no hay respeto a las instituciones, vamos a hacer una dictadura? ¿Qué crees que pase tú como comunicador experto que eres y estratega con este tema? Yo creo que es mucho desconocimiento, porque... Yo, por lo menos, mucha de la gente con la que he hablado no se han metido a analizar la reforma. De repente, pues, si te fijas, cuando empezó este sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al Poder Judicial se trabajara en una propuesta de reforma al Poder Judicial. Qué bueno que lo dices, eso no lo recordamos. Hubo oídos sordos del Poder Judicial. ¿Y qué es lo que pasaba? No se pudo lograr en ese momento porque no se contaba con la mayoría absoluta, como se cuenta hoy. Entonces, al llegar las propuestas, porque una propuesta del Ejecutivo, al llegar las propuestas a las cámaras, pues no se juntaron los votos suficientes para poder pasar esta reforma. ¿Qué pasa ahora? Y volvemos a lo mismo. Se informa a la gente dice, perfecto, sí queremos esta reforma. Y ese es entonces, no es que se les haya pasado por encima al Poder Judicial o a la oposición. Es un mandato popular, eso es lo primero que tenemos que entender, es lo que quiere la gente. Tenemos voces que dicen que pues eso está mal, pero entonces ya la gente, ya el pueblo ya está informado, ya no puedes dar por hecho que tú crees saber lo que ellos piensan y saben. Claro. El voto ahí está, y no gusta, claro que no gusta ese segmento. Y vuelvo a lo mismo, para eso tendrían entonces que ellos hacer propuestas. Claro. Cuando empiece yo a escuchar a una oposición que propone, que sale, que camina, que habla con la gente, es entonces cuando los vamos a empezar a tomar en serio. Y que van a ser realmente una oposición, porque también muchos decimos, ¿dónde es? O sea, es un nombre, pero en realidad no ha existido una oposición. Discúlpame, Ana, para decir que todo está mal, pues es muy fácil. Sí, es bien fácil señalar lo que está mal. ¿Cómo podemos arreglarlo? ¿Cómo proponemos? Eso es lo que está haciendo, le falta a la oposición. Pero ¿sabes por qué no pueden proponer? Porque no saben qué proponer, porque no tienen esa sensibilidad, porque no hablan con el pueblo. No, porque para proponer necesitas hacer una chambota que no están haciendo. Que no están dispuestos a hacer. Por eso vuelvo a lo que te dije al principio. Ellos representan a ese sector de la población que no quiere hacer nada. Yo cuando a mí me dicen, muchos de mis amigos, es que los diputados, es que el gobierno, digo, ¿y qué estás haciendo? Digo, a ver, vas y le tocas la puerta a tu diputado, vas y le tocas tu puerta a tu senador, tan siquiera sabes quiénes son, porque esa es nuestra obligación ciudadana. Oye, yo veo que en mi colonia está esto mal, voy y le toco a mi diputado, oiga, señor diputado, aquí está pasando esto y por favor necesito que se le dé atención, que lo gestione, porque los diputados son unos gestores del ciudadano. Claro. Yo te lo digo, Ricardo, porque parte de la intención y por qué hicimos este podcast es justamente porque levantamos encuestas donde más del 80-90% son porcentajes muy altos de la gente. No conocemos a nuestro diputado, nuestro diputado federal, local, senador, etcétera. Y lo que necesitamos como mexicanos es conocerlos y participar. Exactamente. ¿No? Y estar activamente involucrados con lo que pasa en nuestro país. Es que si tenemos participación ciudadana, vamos a tener mejores políticos y mejores políticas. ¿Me explico? Así de simple. Pero necesitamos exigir como ciudadanos. No nada más es el activismo en redes sociales. Eso está muy fácil. Bueno, ya sé. Agarrar tu teléfono y quejarte y decir, hay que hacer yo creo que un poco más. Sí. Hay que, de verdad, y es trabajo que nadie está dispuesto a hacer. Porque desgraciadamente mucha de la mentalidad de nuestros ciudadanos es, a mí me importa lo que pase de mi casa para adentro, ¿no? Lo que pasa afuera ya no es cosa mía. Sí. Cuando cambiemos esa forma de pensar, cuando nos ocupe lo público también, porque lo público es de todos, es cuando entonces vamos a poder aspirar todavía a un cambio mejor. Claro.
Pero eso, bueno, ojalá nos toque verlo. Yo en ese aspecto soy muy positivo. Que así sea, que así Que así sea. Oye, Ricardo, vamos a hablar de temas, por ejemplo, en materia económica, Sí. el 35% nos dice que la gestión del presidente estuvo bien, 35% de la gente, 32% nos dice que regular. Yo he escuchado últimamente mucho, y a mí me pasa, se los confieso, que voy al súper y las cosas están cada vez más caras. Así O es. sea, tenemos una inflación alta, Así es. que todavía lo que nosotros comprábamos, las mamás en el súper, por ejemplo, no sé, 1 kilo de tortillas hoy cuesta el doble o el triple. Y lo mismo la fruta, la verdura, etcétera. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué nos puedes decir de la materia económica de este sexenio? Mira, México, como todos los países, estamos metidos en un entorno de globalidad. Entonces, las políticas económicas globales, nos gusten o no, nos afectan en lo local también. ¿Qué te trato de decir con esto? Pues sí, si yo veo que el kilo de tortilla hoy amaneció al doble, es muy fácil decir, es que el gobierno no está haciendo nada, ¿no? Sí. Pero, de verdad, yo he platicado con muchos empresarios, no les ha ido mal en esta administración. Ok. Claro, como todo, hay sectores que son más castigados que otros. Sí. Pero volvemos a lo mismo, eso lo rige un mercado. La ley de la Global. oferta y la demanda, Claro. un mercado global, las divisas. Ahorita, bueno, se culpa mucho a la reforma judicial de que se está devaluando nuestra moneda por ello. Ajá. Pero también ya ha empezado a bajar. Entonces, atender estas variables económicas, si te fijas, el gabinete económico que implementó ya la doctora Claudia Sheinbaum, es justamente un gabinete de gente muy experta, muy profesional, muy capaz para poder manejar los temas globales, económicos y locales. Ok. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues entender que es un tema global, que no nomás es antes, ¿qué pasaba? Pues por decreto se establecía un precio de cierto producto, pero entonces estabas afectando al productor. Claro. Y por ende a los trabajadores que producían ciertos productos. Sí. Y oye, ahorita me viene a la mente, sí, es verdad que las cosas han subido, yo lo vivo, pero también hubo, creo que un acierto en materia económica que hizo el presidente este sexenio, que es el aumento del salario mínimo. Así es. ¿No? También pasamos muchos sexenios donde el salario mínimo era algo que no ponían atención. Era algo raquítico. Y era súper pobre, la verdad. Digo, no te voy a decir que hoy es el gran salario mínimo, pero mínimo es algo ya más decente. Claro. Algo que da cierta tranquilidad a esos segmentos. Y en ese sexenio subió al doble y al triple, por lo menos, ¿eh? Así es. O sea, sí fue algo que atendieron. Entonces. ¿Y crees que eso sí mejoró la calidad de vida de la gente que su trabajo se medía en salario mínimo? Mira, más que hablar de un mejoramiento de calidad de vida, hay mucha gente que por lo menos con eso ya tenía para cubrir las necesidades básicas. Okay. Cosa que antes no tenía. Acuérdate que primero la población debes de cubrirle las necesidades básicas, asegurarte de que cubran sus necesidades básicas, para después de ahí partir hacia otros aspectos como educación, como vivienda, como trabajo, etcétera. Pero cuando tienes las necesidades básicas cubiertas, ya puedes empezar a construir otro tipo de cosas. Ok. ¿Crees tú que la economía va a seguir igual? ¿Va a mejorar con la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Qué podríamos esperar los mexicanos en este tema? Yo creo que va a mejorar la economía, pese a que estamos en un entorno global complicado. Acuérdate que viene la elección en los Estados Unidos en noviembre. Entonces, también eso nos afecta como país. Es la parte global que tú nos decías. Esa parte global, querámoslo o no, vivimos en un mundo global. Claro. Entonces, yo soy muy optimista, yo creo que vienen grandes cambios para el país. Por ahí empieza a hablar de una reforma fiscal tan necesaria que ha hecho tanta falta al país. ¿Deberían de tenerle miedo a los empresarios pequeños y medianos, para nada, grandes, a esta reforma fiscal? No, para nada. Okay. ¿De qué es de lo que se trata todo esto? De hacer una sociedad más equitativa en ingresos y en acceso a productos y servicios. Okay. Para todos, o la mayoría. Entonces, eso no debería de dar miedo, al contrario. Si eso pasa, entonces estamos hablando de un crecimiento del mercado interno. Claro. Fíjate, aquí tengo datos que me ayudó Jesus a investigar.
Por ejemplo, de acuerdo al Coneval, la pobreza extrema se redujo de un 10.5% a un 8.5%. Fíjate. ¿No? 2% parece poco, pero representa muchísimas familias. ¿No? El aumento al salario pasó de 88.33 pesos, que era el salario mínimo cuando entró el presidente, a 172.87 pesos, 173 pesos. Prácticamente el doble. El doble, ¿no? En infraestructura se invirtió muchísimo en Tren Maya, carreteras, aeropuertos, hospitales, escuelas, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y el aeropuerto de Tulum. Exacto. ¿Qué onda con la refinería Dos Bocas? Yo creo que ha sido necesario tener nuestras propias refinerías, pero fue tan criticada. ¿Qué piensas tú? Pues mira, la crítica se basa en todo lo que se invirtió, en el costo que generó esta refinería. Y pues, como dicen por ahí varios, que no ha refinado absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, ese es el principio para tratar de llegar a la independencia energética en nuestro país. ¿Qué es tan necesaria? Porque las gasolinas hoy las importamos, o muchas son importadas. Y nos cuesta el triple que... Nos cuesta el triple. Y México es un país productor de petróleo. Claro. Entonces, hace todo el sentido refinar nuestros propios combustibles aquí en el país. Vuelvo a lo mismo. No es un proceso fácil. No es un tema de que hoy se decidió y mañana o en 2 semanas ya está funcionando. Es un tema muy complejo, el tema de los energéticos. Sí, mucho. Pero, sin embargo, si no nos atrevemos a dar ese primer paso, entonces, ¿cuándo vamos a tener siempre esa dependencia? México puede llegar a ser una potencia mundial. Tenemos recursos naturales, tenemos gente muy capacitada, tenemos talento, pero hay que dar los pasos, aunque no nos gusten, para poder llegar a esa independencia en ciertos sectores. Claro. Que son clave para la economía de un país, además. Sí, tuvimos a la senadora Rocío Abreu. Ella formaba parte del Senado de la Comisión de Energía y nos dio una ilustración muy grande, Bárbara, que yo no sabía, del tema de energía, que como tú bien dices, no es nada sencillo, es muy complejo, pero es muy importante para nosotros. Fíjate, me estás dando la razón, Ana. Tú que estás en este medio, tú que hablas con mucha gente, que sabe de muchos temas, no tenías toda esa información. Sí, bueno, esa vez la senadora nos dio una clase de energéticos que, como tú bien dices, no tenemos idea, ¿no? Y es tan importante y tan interesante que, pues sí, había que invertir en eso. Exacto. Porque ella nos decía, claro que hay energía eléctrica, pero la población más grande de México todavía nos movemos por combustible fósil. Y eso quiere decir gasolina. Y por muchos años va a ser así, entonces necesitamos refinarla. Claro, porque ¿cómo los llevas a esa transición energética? Claro. Mira, otros temas donde estoy viendo aquí que hubo como ciertos avances y cambios. Se consolidó la Guardia Nacional con el fin de implementar la seguridad en el país. La creación del Banco Bienestar con la pensión para adultos mayores, especial atención en los pueblos indígenas, la creación de programa Jóvenes Construyendo el Futuro, beneficiando a 2.339.000 jóvenes, atención de becas a estudiantes donde se benefician a más de 3.700.000 y tantos familias, creación de centros universitarios y rehabilitación de 6 refinerías y la compra de Deer Park. Así es. ¿No? Creo que la doctora Claudia Sheinbaum piensa seguir en su administración. Pero además, todos esos datos que me acabas de decir, ¿cuál es la constante? Que realmente se atendió a un segmento de la población, volvemos al principio de esta plática, que estaba olvidado. Claro. Que no se le atendía. Ok, sí, es verdad. Y que ahora se sienten atendidos y tomados en cuenta. Se sienten atendidos, pero además eso no es parte de la realidad de otros sectores sociales. Sí, claro. Porque no los conocen, no los entienden. Digo, tampoco hablar con los choferes o las muchachas es tan representativo. O sea, por eso es importante, vuelvo a lo mismo, ir y meterse a las colonias y tocar los representantes populares para entender justamente esas cifras que se han dado. Porque esas cifras no son inventadas. No, son públicas y son reales. Y son reales, además. Claro. Entonces, ¿por qué la gente está contestando eso? ¿Realmente nos compramos el cuento de que la gente no sabe? No, yo hoy creo que el pueblo está más informado que nunca. Y qué bueno, porque una sociedad informada toma mejores decisiones. Claro, por supuesto. Esa es la invitación. Exacto. A que nos informemos. Exacto. Vamos a hablar de salud. Mira, la gente, cuando le preguntamos cómo califica la gestión en materia de salud, 35% nos dice que bien, 31% que regular. Es un 66% que nos dice de bien a regular. Y estábamos platicando que es un tema que creemos que va a dejar pendiente esta gestión para pues, la siguiente administración, que es la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Mira, transformar un sistema de salud de todo un país no es sencillo.
y más con las prácticas que se venían dando de muchas décadas atrás. Yo te diría, ¿hay pendientes en salud? Sí, sí los hay, pero también hay avances. Se ha creado, digamos, como que esta base para poder empezar a construir estos avances en materia de salud. Son muchos millones de mexicanos los que requieren del sistema público de salud. Sí, claro. Muchos millones. Entonces, ¿qué pasa? Llegarles y brindar atención óptima a cada uno de ellos no es fácil, más cuando se les estuvo olvidados por años y años y años. El tema de medicamentos, el tema de insumos médicos, por ejemplo, el equipamiento que tienen hoy los hospitales, mucho está sin funcionar. Entonces, es mucho trabajo lo que hay que hacer y desafortunadamente requiere muchísimos recursos para poder reactivar el sistema de salud. No es la única materia que hay que atender en el país. Por último, Ricardo, preguntamos, fíjate, esta pregunta se me hace muy simbólica, porque muchas veces no nos acordamos de las promesas de campaña. Sí. O sea, te puedo decir que acaba de pasar la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum y no recuerdo todas sus promesas. Sin embargo, también nos habla de la opinión que tenemos los mexicanos de cierta persona, ¿no? Entonces preguntamos si el presidente cumplió con todas sus promesas de campaña y el 46% nos dice que la mayoría. Así es. También es muy alto, ¿no? O sea, la mayoría de la gente piensa que el presidente cumplió lo que se comprometió y un 22% dice que algunas. Solamente es un 19%, es 2 de cada 10 personas, nos dice que no cumplió ninguna. Exacto. Pero en sí, y hay un 11% que dice que cumplió todas. O sea, también aquí nos refrenda el hecho de por qué la gente que nos dice yo apruebo su gestión, pues la aprueba porque también dice, pues el presidente me cumplió, ¿no? De alguna manera. Algunas, casi todas, todas. Y tiene que ver con la expectativa ciudadana. Okay, háblanos de la expectativa. Cuando, a ver, por ejemplo, ahorita, en el momento en el que estamos, que gana la doctora, hay una expectativa de todas esas promesas de campaña que se van a cumplir. Claro. De ahí nacen los famosos 100 días, que entonces, en los primeros 100 días ya logré cumplir todo esto, claro, que tiene que ver con el plan de gobierno, con las promesas de campaña. Entonces, esos porcentajes que muestran, a ver, cumplir todas las promesas, ojalá fuese así, pero hay variables que ya se presentan a lo largo de la gestión pública que de repente no puedes controlar o que de repente se salen de tus manos, por eso se te refleja en esos números. Como la pandemia, ¿no? Como la pandemia, por ejemplo. Exactamente. Entonces, había cierta expectativa y un ente externo hizo que no se cumpliera. Claro. No quiere decir que no haya planes, no quiere decir que no se va a continuar con esta transformación de la vida pública que se está haciendo en México. Sí. Pero vuelvo a lo mismo. Para que esto sea real, todos los ciudadanos tenemos que participar. Absolutamente todos. Porque es un país de todos, es una sociedad de todos y es un gobierno de todos. ¿Qué nos puedes decir para terminar? Estamos terminando de platicar de estos 6 años que hemos vivido en la política interna de nuestro país, con este estilo de liderazgo muchas veces tan polémico del presidente, otras tan diferente y tan innovador. Y yo sí creo que si hablando de aciertos, esta forma de comunicar del presidente marca un antes y un después. Exactamente. En la historia de la comunicación política de nuestro país. Y el tema pendiente que tenemos de la seguridad, que queremos verlo resuelto, ya lo platicamos. ¿Tú qué nos puedes dar como conclusión a este análisis que hicimos? Yo te podría decir que bienvenidos los cambios, pero los cambios fundamentados, no los cambios basados en ocurrencias. Al final todos queremos un cambio y si este está fundamentado, como lo estoy diciendo, entonces, y hay un plan, además a seguir, no tiene por qué no salir bien. Fallar. No tiene por qué fallar, exactamente. Claro. Entonces, a muchos no nos gustan los cambios, siempre estamos ya en una zona de confort, pero también a veces son necesarios para poder avanzar, si no de esa manera siempre vamos a seguir viciados y ciclados en lo mismo. Entonces, que vengan los cambios, pero los cambios bien hechos. Sí, y al final reconocer que le gusta a quien le gusta y a quien no. Hay que aprender del presidente este tema de la comunicación, que es un presidente que inéditamente termina con casi un 80% de aprobación en nuestras encuestas, ¿no? Así es. Y en muchas otras he visto que la aprobación del presidente pues, es muy alta ¿no? Para esta época. Pues Ricardo, muchas gracias. Gracias, Ana. Un gusto siempre verte y
gracias a todos. Muchas gracias. Es un honor haberte tenido aquí. Gracias por darte el tiempo y el espacio para platicar con nosotros. Y pues te vamos a volver a invitar. Con mucho gusto. Gracias. Cuando Hasta avance luego. el siguiente sexenio para que platiquemos de cómo vamos en estos temas. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Amigas y amigos de La Encuesta es lo mío, yo soy Ana Laura Arroyo y les agradezco mucho haber estado aquí con nosotros en esta plática donde tratamos de desmenuzar un poquito lo que ha sido el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo nos ha ido a los mexicanos en diferentes rubros que son importantes para todas y todos. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.